Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Este canal es Descubriendo Cantantes, Reaccionando Cantantes y presentarme a mí misma como cantante. En este caso vamos a empezar con Gabriel Enrique. No sabía de él, de su existencia, me lo habéis pedido muchísimo en el canal y de hecho tengo muchas ganas de conocerle y de saber cómo canta. Me habéis dicho que canta como Los Ángeles y que tiene una bonita voz. Recordaros que es un vídeo reacción, es un vídeo que tendrá sus cortes y sus pausas correspondientes para explicaros dentro de mis conocimientos lo que yo puedo comentar sobre la voz de Gabriel Enrique en este caso, ¿no? Así que nada, si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Poder ofreceros todos los cantantes que me estáis pidiendo y sentir vuestro apoyo. Sin más, vamos a empezar con Gabriel Enrique, I Have Nothing de Whitney Houston. Vamos allá. Está súper, súper, súper concentrado y metido en la canción. Cuidado. Share my life, take me for all I am. A ver, a ver. Lo poquito que he escuchado, ¿vale? Tiene una voz muy, 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 muy especial, Gabriel Enrique. No sé nada de este chico, no sé, creo que es brasileño, puede ser, ¿vale? Creo que es brasileño, si no me equivoco, ¿vale? Por lo poquito que he estado mirando en internet, no pone nada de él. No sé si ha aparecido en algún concurso, no sé si realmente él subió un cover en internet y se ha hecho viral, no tengo ni idea, no sé quién es, ya me perdonaréis porque esto es Descubriendo a Cantantes. Quería también poner una anotación en la voz que tiene unos bonitos melismas, ¿vale? Unos melismas muy, muy, muy bonitos y hace unos pequeños giros en la voz. No sé cómo un hombre puede llegar a ese tono. O sea, a ver, hemos visto cantantes de todo tipo en el canal, ¿de acuerdo? Casi, casi no me sorprende nada porque evidentemente todos los que he estado viendo, todos me aportan algo en el canal, pero Gabriel Enrique tiene una voz muy, 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 muy dulce, muy especial esa voz. 'Cause I never taste all my colors for you. Está lleno de melismas, está lleno de vibratos, él mismo hace sus propios giros, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la canción original de Whitney Houston, nada que ver. Evidentemente sí, el tema, pero lo que es las dinámicas con las que juega en la canción, nada que ver con la de Whitney Houston. Take my love, ¡Uh! I never ask for too much. Ha jugado ahí con un pequeño flip que ha hecho, ¿vale? Él mismo sabe que hace muy bien esos flip y lo canta tranquilo, a su marcha, a su rollo. O sea, no se siente forzado ni muchísimo menos. Yo no sé este chico cómo puede sacar esa voz sin ser forzado, porque muchas veces que dice un hombre, te tienes que pillar con la tapa del piano para sacar esa voz. A ver, no hemos escuchado nada aún, ¿vale? Que llevamos 47 segundos de vídeo y la verdad es que no puedo entender de dónde saca esa voz. Just all that you are. Haya subido un poquito a voz de cabeza, ¿vale? Estaba con una voz mixta, ¿vale? Jugando mucho con, pues lo que os digo, ¿no? Con muchas melismas, con muchos vibratos, ha hecho algún flip, pero haya subido un poquito más a voz de cabeza. With everything that you do, ¡Wow! I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go. Habéis visto también cómo deja un poco I don't really need to look.
I don't need to knock. Es como que arrastra esa nota, ¿no? La arrastra. Where you don't follow, I don't wanna back again. There's special inside. Hace unos melismas muy, muy, muy bonitos y esperar que aún viene el estribillo, que voy a luciflipar en colores. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Esa nota muy bien apoyada en el diafragma, esa nota muy bien colocada y esa voz con una proyección brutal a la hora de sacar la vocal. ¿Os habéis dado cuenta? Lo voy a echar un poquito para atrás. There's nowhere to hide. There's nowhere to hide. Saca esa voz, toda la potencia que tiene en esa nota, ¿no? Con un apoyo ahí brutal en el diafragma. We don't make love for mother. I don't wanna hurt anymore. ¡Buah! Chaval, unos flips, unos melismas impresionantes, súper, súper, súper bien colocado todo, esa voz muy bien colocada, esos melismas muy bien colocados. Say my eyes if you there. I must stay matching you there. Sigue jugando otra vez con esa voz mixta, ¿no? Ahora tiene otra vez, ha bajado a voz mixta, antes tenía un poquito voz más de cabeza. No llego a entender cómo este chico puede llegar a esas notas. La verdad es que ya os digo que para ser hombre son muy, muy, muy difíciles esas notas. Muy, muy difíciles. Don't walk away from me. Don't want away from me. Pero si es complicado ya para una mujer. Don't want away from me. O sea, imaginaos para un hombre, por el amor de Dios. I have nothing, nothing, nothing. ¡Uh! If I don't have you. Muy bonito ese final, muy bien colocado esa nota, con un vibrato muy, muy, muy ajustado. Ahí lo podía haber hecho por abajo, ¿no? Como hace Whitney Houston, que Whitney Houston hace la canción por abajo con una voz de pecho. Él ha seguido por arriba con ese vibrato. Es que flipante. You see it flew right to the heart of me. Buah, tiene una mezcla brutal, juega con unas dinámicas muy bonitas a la hora de cantar. No sé cómo podía calificar a este hombre, por el amor de Dios. O sea, no sé cómo lo podía calificar. No lo sé, no lo sé. O sea, lo que no puedo llegar a entender es que tenga, bueno, que relativamente son pocos, ¿vale? Pero que tiene dislikes, tiene 1874. Siempre digo lo mismo, o casi siempre suelo decir lo mismo en los vídeos que veo, porque me parece alucinante que simplemente tenga un puñetero dislike este hombre cantando. No sé quiénes son los descerebrados que ponen dislike y lleva 1874. Sí que lleva colgado desde el 29 de octubre del 2018, ¿vale? O sea que lleva sus añitos colgado. Son poquitos dislike, evidentemente, pero es que no tendría que tener ni uno. O sea, con esta voz, ni uno. Por el amor de Dios. You break to my arms when the strength of your love. No. Ahí le ha cambiado un poquito ese final, no lo hace como Whitney Houston, pero súper bien colocado, muy, muy, muy bien afinado. Es que está afinado en toda la canción. No entiendo cómo puedes sacar esos melismas y esos vibratos con una voz mixta, luego en el estribillo hace una voz más de cabeza. No puedo entender. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo. I never knew. Yo creo que este chico se ha tragado a Whitney Houston directamente. Se la ha tragado, total. Love I could not resolve. ¿Cómo se ayuda ahí con la mano? ¡Buah, chaval! Memories survive. All I can hold on to. A ver, ¿qué decir de que esta canción tiene su
complejidad, ¿vale? Porque es de la gran, maravillosa Whitney Houston, que yo siempre que voy a un karaoke no puede faltar una canción de Whitney Houston. I Have Nothing, One Moment in Time, cualquier canción de Whitney Houston, siempre la canto yo en los karaokes, ¿vale? Tiene una dificultad brutal esta canción, brutal, brutal, brutal. O sea, y no puedo llegar a entender, es que no lo entiendo, cómo este chico puede llegar a esas notas. I don't really need to look very much farther. I do what I have to go. Quiero destacar también que esta voz no es totalmente en directo, no es en vivo, está grabado por una parte, ¿vale? Y luego está empastado con el vídeo. Where you don't follow, I hold back again. This passion inside can run from myself. There's nowhere to hide. Remember forever. ¡Uah! Han pasado ahí un montón de cosas y yo no he podido parar. No he podido parar, no he podido parar porque me he quedado en plan de... Venga y con todos tus... con todos tus huevos de Pascua. Es que es súper complicado, de verdad. Don't make a love one mother. ¡Buah! Don't make love. Oh, ¡buah! Don't make me lose one of the night. Es que hasta a mí me salen falsete. Hablo de hasta a mí porque soy chica, porque no tendría que tener ningún, entre comillas, problema. Sabemos que es compleja de narices esta canción, ¿vale? Pero no tendría que tener ningún problema a la hora de llegar a esa nota, siendo mujer, me refiero. Pero es que ya un hombre, tela. I don't wanna hold anymore. Vocaliza muchísimo la canción a la hora de cantar, es como que abre mucho la laringe para que expulsar bien esa nota. Esas notas están muy muy bien colocadas, o sea, es que no puedo describir tampoco cualquier otra cosa en la canción, o sea, porque él con su voz ya directamente hace todo. Es que hace todo, o sea, no hace falta decir nada más. Stay my arms if you dare. I must stay immersed in you there. The starlight, if you dare, dare. Lo dejo como caer, ¿no? Es como que... ¿What? ¿Sabes cómo haces eso? ¿Sabes? Es que no me lo puedo creer. Don't walk away from me, no. ¿Has visto? Don't want away from me. Don't want away from me. Oh. Esa I está muy cerrada, está cerrada esa I. Pero aun con eso es que no le hace falta tampoco abrirla más. Es que ya se le escucha perfectamente. I have nothing, nothing, nothing. ¡Ojo! Don't make me cry. I don't wanna hold anymore. Stay, ¡Qué pichorras ha sido eso, por el amor de Dios! ¡Qué pichorras ha sido eso! Me quiero morir. I don't wanna hold anymore. Stay there. I must stay immersed in you there. Vale, os voy a explicar qué ha sido eso. Eso es una voz de silbido. O sea, una voz de silbido que es súper, mega complicada hacerla, que yo en el único cantante que se lo he escuchado es a Dimash. Es en el único cantante que le he escuchado una voz de silbido. Por ahora, cuidado, por ahora, que seguro existirán más cantantes, porque para eso está el canal, para descubrir cantantes, ¿vale? Pero es la única persona que he descubierto que tiene una voz de silbido extraordinaria, o sea, ya no es voz de pecho, voz mixta, voz de cabeza, falsete, es que ya va más arriba del falsete, o sea, esa voz silbido es más arriba del falsete, es que eso no llega ni Dios a hacerlo, o sea, es que esto es nivel Dios, totalmente, o sea, nivel Dios.
Don't walk away from me, no. Es ahí muy bien pronunciada. En esta ocasión sí que está muy bien pronunciada, es ahí. Abierta para que salga esa vocal, ¿no? Ahora sí que la he pronunciado bien. La otra también, evidentemente, pero la otra estaba más cerradica, si os habéis dado cuenta. La voz, o sea, lo que era la boca estaba más cerradica. Esa voz es ahí muy bien colocada. Take away from me. Don't you dare run away from me. Oh. ¡Wow! Chaval, ¡guau! Es que te hace... Y te... Es que te vacila como quiere con la voz, o sea, te vacila como quiere con la voz, porque claro, hace lo que quiere con la voz, pues te vacila como quiere con la voz, ya está. Melismas, vibratos, voz de silbido, voz mixta, voz de cabeza. eh, Alucinante, alucinante. I have nothing, nothing, nothing. If I don't ¡Oh! have you. A ver, solo una pequeña anotación, ¿vale? Si queréis coger y hacer un cover de Whitney Houston, por favor, ir al vídeo original y copiaros de este chaval. O sea, copiaros de Gabriel Enrique, porque es alucinante. No he escuchado la pajolera vida, no he escuchado a nadie y fíjate que esta canción es muy conocida por muchos cantantes y demás. No he escuchado a nadie que la cante a este nivel. O sea, como la canta Gabriel Enrique. Si queréis hacer un cover de Whitney Houston, por favor, entrar a su vídeo y calcar lo que hace, porque es impresionante. Evidentemente es muy difícil, ¿vale? Lleva ahí su tiempo y demás, pero y sus esfuerzos y sus estudios, ¿no? Pero brutal. If I don't have Toma, Jeroma, pastillas de goma. ¿Cómo se le dice? Como se decía vulgarmente cuando yo era más pequeñita. O sea, ya os digo, no puedo decir nada de Gabriel Enrique. Ha sido todo un espectáculo. Sé que tiene otra canción, creo recordar que se llama Emotion, creo que es. Emotion, puede ser, sí. No la he escuchado, evidentemente. Sé que he visto que buscándolo en YouTube, en Gabriel Enrique, ¿no? Buscando alguna canción y eso, me salía también la de Emotion. A ver cuántas visitas tiene Gabriel Enrique en el canal y si tiene visitas y demás. Y si la verdad es que sirve para el canal porque hay cantantes que no cuajan en el canal, no que no nos sirvan, ¿vale? Que no cuajan. Entonces, si Gabriel Enrique cuaja en el canal, seguiremos reaccionando a él. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias. Recordaros, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Para poder ofreceros toda clase de contenidos. Muchísimas gracias desde España, desde Zaragoza, se os quiere un montón. Un besazo muy, muy, muy grande. ¡Mua! Gracias. la felicidad y a un sentido.